Todos sabemos que un globo aerostático se llena de aire caliente y esto hace que él suba por la diferencia de densidades. En este problema vamos a intentar cuánta fuerza puede ejercer un globo que se mueva bajo esas características. Un típico globo aerostático de aire caliente tiene un volumen de 2.200 metros cúbicos. La densidad del aire a la temperatura de 20 Celsius es de 1.205 kilogramos por metro cúbico. La densidad del aire caliente dentro del globo a la temperatura de 100 Celsius es de 0.946 kilogramos por metro cúbico. ¿Cuánto peso puede levantar el globo de aire caliente contando con el globo mismo? Bien, en este problema tenemos un globo aerostático que tiene un volumen de 2.200 metros cúbicos en su cavidad. La densidad del aire a temperatura de 20 grados Celsius en sus alrededores, por supuesto, es de 1.205 kilogramos por metro cúbico, tal y como vimos en el mandato del problema. Y sin embargo, la densidad del aire caliente ya a 100 grados Celsius en el interior de la cavidad del globo es de 0.946 kilogramos por metro cúbico. Teniendo estos datos, debemos averiguar cuánto peso, denotado por W mayúscula, puede levantar ese globo. Vamos a considerar que el movimiento que va a realizar el globo es un movimiento con aceleración cero, velocidad constante, para que sea el mínimo esfuerzo posible para levantar el peso. ¿Qué peso o qué consideraremos dentro del peso del globo? Bueno, sencillamente la canasta, la propia estructura del globo y el aire que está dentro del globo se está moviendo como un todo con él, por lo tanto también hay que considerarlo. Según podemos analizar, este globo subirá por el efecto de la fuerza de empuje, según el principio de Arquímedes, ¿verdad? La fuerza boyante en este caso, porque él está dentro de un fluido que sería el aire. Ocurre que tomemos por acá el centro aproximadamente, hacia arriba va a estar actuando la que llamaremos fuerza boyante, indistintamente la llamamos B o F sub B. Hacia abajo estaría actuando el propio peso del globo, pero además estaría actuando el peso del aire, vamos a llamarle que está a 100 grados Celsius dentro del globo. O quizás en vez de ponerle 100 pudiéramos poner el peso del aire sencillamente. Y así queda mucho mejor. Si aplicamos la segunda ley de Newton, vemos que la fuerza boyante menos el peso del aire caliente dentro de la cavidad menos el peso del resto de las partes del globo, incluyendo las personas que pueden montar como tripulantes, el combustible que se lleva, la estructura, todo eso va a ser igual a cero, porque la aceleración estamos considerando que tendrá un movimiento ascendente con velocidad constante. De manera que este peso que está acá lo podríamos despejar de esta expresión diciendo que sería la fuerza boyante menos el peso del aire que está dentro de la cavidad. Si resolvemos esta expresión, estaríamos ya calculando el peso del aire. Pero ¿cómo hacemos los cálculos de estos dos elementos? Haciendo uso del principio de Arquímedes. Arquímedes plantea que la fuerza boyante se calcula como la masa del fluido desplazado por la aceleración de la gravedad. En este caso, la masa, relacionándola con la densidad, sabríamos colocarla como densidad por el volumen, hablando de densidad volumétrica por G. Y esta expresión nos va a permitir, por ejemplo, calcular la fuerza boyante específica
a la que se somete el globo, que sería una fuerza boyante, sería la densidad del aire, pero la densidad del aire a 20 grados Celsius, que es el ambiente, la temperatura del aire que lo rodea, que es lo que realmente el fluido que le está ejerciendo esta fuerza, por el volumen del globo como tal, porque así es lo que se introduce dentro de ese fluido, hace que se desplace todo ese fluido y valga la repetición, y tendríamos entonces que la fuerza boyante en esta expresión la podríamos calcular como la densidad a temperatura ambiente del aire por el volumen por la aceleración de la gravedad. Nos quedaría ver esto. O sea, ¿cómo podemos calcular entonces el peso del aire que está ahí? Bueno, el aire caliente que está dentro pesa tanto como que se puede calcular haciendo uso también de esta ley, poniendo que, o principio, sería la densidad, pero ahora del aire a 100 Celsius por B por G en este caso. De manera que escribiendo la expresión según nos compete en esta ecuación que está acá, podríamos sacar factor común el volumen por la gravedad y nos quedaría buscar una diferencia o una variación entre las densidades que están involucradas en el proceso. Cuando hacemos la sustitución de los valores, el volumen sería 2200 metros cúbicos. La gravedad la vamos a tomar siempre por 9.81 metros por segundo cuadrado, todo en el sistema internacional. Esta, o MKS, esta densidad sería 1.205 kilogramos por metro cúbico, menos esta que sería 0.946 kilogramos por metro cúbico. Al realizar estas operaciones, que ustedes harán estos cálculos con su calculadora, lo tengo por acá, sería 5.590 newton. O sea, el peso que puede levantar el globo, contando su propia estructura, es de 5.590 newton. Un globo con estas condiciones, o sea, ese volumen, tratar de llevar el aire a esa temperatura. Con estas condiciones, el globo puede levantar 5.590 newton. Llevándolo quizás a la masa, haciendo un aproximado con la aceleración de la gravedad en 10 para hacer un cálculo más o menos rápido, tendríamos unos 559 kilogramos. Eso es la masa que podría entonces levantar un globo con estas características.